Dios les bendiga pues a todos. Vamos a tomar una porción de las Escrituras en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el verso 15. Colosenses 1, 15 al 20. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Amado Dios, una vez más, Señor, nos encomendamos a ti, Padre, para que tú dirijas, para que tú corrijas, para que tú ordenes, Señor, para que tú te reveles delante de nosotros, Padre, por medio de tu palabra, por medio de la unción de tu promesa, Señor, en este día. Concede que hoy, Padre, podamos tener un precioso culto, que salgamos de aquí edificados, bendecidos, Señor, oh Padre eterno, dando gracias por todas las cosas que tú nos permites ver, por todo lo que tú permites, Señor, que podamos tratar y tener de tu promesa, de tu palabra, Señor. Mira la petición de cada corazón en esta mañana, tú la respondas a cada uno, Señor, conforme a tus promesas, Padre, y tú le des a cada uno, oh Dios, el deseo de su corazón, que tú le cubras su necesidad, Señor, que tú respondas a su petición. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden sentarse. Bueno, en verdad ha sido una semana muy quebrantada para mí. He tenido, que lidiar con la fiebre, con la gripe, con todo. Entonces he estado quebrantado, pero el Señor me ha fortalecido, hermano. Y gracias a Dios por eso. No sé si está funcionando el aire. Así está funcionando, ¿verdad? Pero poco leve. Bueno, tenemos que hacerle mantenimiento. Bueno, en esta mañana, hermanos, quisiera tomar estos minutos para traer un tema que es hermoso y que es profundo, hermano. Se llama primogenitura, la imagen del Dios invisible. Así lo he titulado, primogenitura, la imagen del Dios invisible, porque eso es la primogenitura. Ahora, la imagen del Dios invisible, ese Dios que Pablo le decía a los griegos, el Dios que ustedes adoran como el Dios invisible,
A ese es el que yo sirvo. Ese es el primogénito de toda creación. Esa imagen. Y al decir primogénito de toda creación, se refiere no solamente a la creación terrenal, la antigua creación, sino a la nueva creación. Perdón, hermano. Porque ha habido una nueva creación. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras conforme a su propósito. Es el propósito de Dios haber hecho esta nueva creación. Es decir, nueva es nueva. No la vieja creación siendo emparchada, como dice el profeta, sino una nueva creación. Un nuevo ser. Una nueva criatura que está allí, que se manifiesta. Ahora, recuerden que Apocalipsis 21 dice, o el mismo Dios dice en Apocalipsis 21, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, todo es hecho nuevo. Y Él es el primogénito de esa creación, esa nueva creación, el primogénito. Ahora, vamos a leer Juan capítulo 1. Juan 1, del 1 al 13. Vamos a leer allí. Porque allí es el comienzo, es el principio. Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El mundo no pudo recibir a este primogénito, pero a los que le recibieron, les dio una potestad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Engendrados no por sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, de esa deidad que fue manifestada en el Hijo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Ese unigénito, el primogénito de toda creación, vino al mundo, vino para desplegar toda la naturaleza del Padre, toda la plenitud de la deidad, y darlo a conocer a Él. En Juan 1:18 Él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que ese unigénito le dio a conocer a Él. A ese que nadie vio jamás.
ese primogénito lo dio a conocer. ¿Qué es lo que dio a conocer ese primogénito? ¿Cómo fue que él expresó la plenitud de la deidad? Él lo hizo desplegando la primogenitura. Esa primogenitura es lo que lo identifica a él como el unigénito hijo que está en el seno del Padre. Porque él lo da a conocer. Y la primogenitura es su identificación. Él es el primogénito. Y esa primogenitura es lo que lo identifica. Es por la cual los hijos lo reconocen. Por la primogenitura. Ahora, hay que ver esa primogenitura. Hay que reconocerla. Dice la Escritura que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Son sostenidas por Él. Todo. Eso es para el creyente. Para el que cree en su venida. Dice que en Él está toda plenitud. En Él está toda la plenitud de esa deidad. Y Él es más que una figura histórica, hermano. Él es más que una tradición. Él es un ser real. Un ser siempre presente que sustenta nuestras vidas. Eso es la verdad. Damos testimonio de eso. En medio de pruebas y luchas, de carencias, de necesidades, hay un Dios real, una plenitud que sustenta nuestras vidas. Sustenta tu familia, sustenta tu mesa, sustenta tu hogar, aún sustenta a tus hijos y familiares. Él es esa realidad. Él es resurrección. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Y Él nos resucitó de nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros propios errores. Muertos en nuestros propios delitos y pecados. Y Él vino y con su presencia, la revelación de quién es Él, Él nos resucitó. Nos trajo a vida. Nos vivificó. Él es vida. Porque sustenta nuestro andar y en todo Él tiene previdencia para nosotros. En todo tiene la previdencia. Es así para cada uno de sus hijos. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. La iglesia del Dios vivo. Él es el todo en todo. Por eso Él tiene que recibir toda la adoración. Toda. ¿Ve? Lo primero debe ser Él para nosotros, hermanos. Para sus hijos. Y eso es una revelación. No trate de imponérselo a los demás. No trate de obligar a otro a que ponga a Dios primero. Porque eso no va a resultar. Así no funciona. ¿Eh? Si yo llegara aquí a tratarlo de convencerlo a usted, si yo tratara de arrastrar a mis hermanos, a obligarlos a que vinieran al culto, venga, porque a mí me parece, porque yo creo, porque es algo bueno. Ahora, ¿es malo venir al culto? No es malo. Pero eso es una decisión personal. Es algo que tiene que nacer del corazón, hermano. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque cuando usted toma una decisión como esa, tan trascendental para su vida,
usted va a ver al diablo tomar lugar también y venir a golpearlo. Y si yo estoy tratando de convencerlo a usted, tratando de infundirle miedo, tratando de que usted venga porque si no Dios te va a castigar, cuando venga el primer problema y cuando el diablo ponga el primer tropiezo, de nada va a servir ese convencimiento. Esa persona se va a ir igualito. Yo recuerdo una hermana, ella siempre le decía, hermano Biondi, yo quiero que usted vaya a mi casa y le diga a mis hijos para que vayan al culto. Hermano Biondi nunca hizo eso. Nunca lo hizo porque él no creía de esa manera. Él no creía en arrastrar a los hijos y llevarlos obligado al culto. Pero él sabe que cada uno de ellos tiene que tener una experiencia con el Señor. Y usted lo que tiene que hacer es poner a esos muchachos en las manos del Señor. Porque tarde o temprano van a tener que tomar su decisión. Y Dios los ayude entonces. Dios les fortalezca. Dios los coloque en la posición correcta para que puedan tomar a Dios en su promesa y acercarse a Él con un corazón limpio, sincero y convencido no por papá o por mamá, sino por la experiencia que da el Señor. Así que Él es nuestra vida. Él tiene que tener la preeminencia en todo. Aún en esa decisión, yo no puedo tomar el lugar de Dios en el corazón de mis hijos. La preeminencia la tiene que tomar Dios para hacerlos tomar una decisión correcta. Es Dios quien tiene que tener la preeminencia. Porque si no, entonces, bueno, yo voy a la iglesia por papá. Así, esa es la experiencia de muchísima gente, hermano. No, mi papá es el pastor y por eso es que yo estoy en la iglesia. Porque mi papá es el pastor. Entonces la preeminencia la tiene el pastor, el papá. Allí la preeminencia no la tiene Dios. Pero cuando la preeminencia la tiene Dios, mire, es una experiencia tremenda para ese joven, para esas personas, para quien quiera que sea. ¿Sí? Él es esa preeminencia. Y Él es esa primogenitura, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. La primogenitura está en Él. Y Él es la imagen del Dios invisible. Esa es la primogenitura. La primogenitura en Él es la imagen del Dios invisible. Esa es la primogenitura. Quiero leer en Romanos capítulo 8, hermano. Romanos capítulo 8. Mire, yo les voy a recomendar, como una tarea para el hogar, como decimos, ¿no? Que usted lea todo el capítulo de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, desde el verso 1 hasta el final. Léalo en su casa, en intimidad con el Señor. Y que el Señor le ayude allí a ver cuál es tu posición allí en ese versículo, hermano, en ese capítulo completo. Empezando por el primer versículo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí empieza todo. No hay ninguna condenación para usted. No hay ninguna condenación. Lee ese capítulo completo y usted verá muchas cosas allí, después de oír este sermón. Vea,
Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, es porque usted es un hijo de Dios. Y esa condición no es revocable como piensan muchos. Dios no lo trajo a usted como hijo para luego volverlo un hijo del diablo. Eso no es posible. No funciona así. Si usted fue salvo una vez, Dios lo salvó para siempre. Él no lo salvó para después volverlo a perder. Él no le dio la revelación de su hijo y lo hizo usted. No le dio la potestad de ser un hijo de Dios para después decirle, no, mira, de acá, vamos a quitar esa potestad porque tú no me sirves. Eso no es así. Y veremos por qué. Y ahí en el capítulo 8 dice por qué es que usted no puede ser revocado de esa condición. Que usted puede tropezar y caer, eso es verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Él nos levantó. ¿Por qué? Porque éramos hijos de Dios. Y si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso no podemos estar otra vez en temor, siendo esclavos del pecado, atemorizados de que el diablo nos pueda hacer algo. Si usted tiene la convicción, la revelación de que Dios lo ha llamado plenamente a su gracia. Entonces, no podemos estar en temor, sino que clamamos, Abba, Padre, gloria a Dios. Sabemos que en medio de las pruebas y las luchas hay tropiezos, pero gloria a Dios, yo quiero seguir adelante. No me dejo perturbar por el diablo. Él lo va a hacer. Él va a tratar de que usted se aparte, de que usted desista, de que usted no crea. Como le dijo a Jesús, bueno, si tú eres hijo de Dios, haz esto, pues. Si tú eres un hijo de Dios, haz aquello. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre, pues? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, si eres un hijo de Dios, arrójate, lánzate. No tendrás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Él siempre lo llevó a la palabra. Él siempre lo llevó allí. Siempre se los digo. El diablo tiene su trabajo. Y él vendrá. Llega un momento en que el diablo sabe que usted toma una posición
Él sabe que usted se ha parado firme. Cuando ha venido se ha encontrado con esas rocas donde usted está parado. ¿Correcto? No lo puedo mover. Pero entonces empieza a tocar a sus más cercanos, familiares y amados. Esa es otra lucha. Ahí está otra prueba. Es lo mismo. Tiene que parar ahora a sus familiares en esa roca. Tiene que tomar, en vez de que el diablo lo saque usted de la roca, que afírmese más en la roca. Párese más allí, más fuerte allí. El diablo lo quiere mover es a usted. No a sus hijos, ni a su familia, ni a su esposo, a su esposa, a su amado. El diablo quiere moverlo es a usted. Entonces párese, más firme. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es la escritura. Entonces, si somos hijos, entonces somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, ¿de qué somos coherederos? De la primogenitura. Porque el primogénito es uno solo, ¿correcto? Hay un solo primogénito. Vamos a ver unas cosas allí que son tremendas. Eso es lo que se manifiesta en los hijos de Dios. Ese es el anhelo ardiente que tiene la naturaleza por la manifestación de esa primogenitura. La naturaleza misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque esa primogenitura está allí. Romanos 8:20 al 23, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aguda, y aguda está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vea, hay una libertad que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Porque dice la Escritura, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. La que solamente ese Hijo primogénito puede dar. Y el apóstol dice que no solamente la creación, nuestros cuerpos mortales, ¿no?, sino también que nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vea que no lo habla en plural, sino en singular. El cuerpo que es redimido. Un solo cuerpo. Allí está nuestra redención. Un cuerpo. Así como hubo uno en la cruz,
que nos representó a todos en muerte, hay uno en la redención que nos representa a todos en vida. Entonces, la creación y nosotros mismos gemimos por la redención de ese nuestro cuerpo. Porque fuimos redimidos para poder ser partícipes de esa primogenitura, para manifestar lo que en ella somos nosotros. Ese fue su propósito. El propósito de Dios fue darse a conocer a su simiente. Ese es el propósito de él. Sigue diciendo Romanos 8, verso 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios añada bendiciones a esa palabra. ¿Qué esperanza nos ha dado Él? ¡Cuán grande esperanza! A los que conforme a su propósito son llamados. Y su propósito fue darse a conocer. Él no iba a llamar a alguien que no lo conocía. Él no iba a llamar a alguien que iba a decir, bueno, y eso es Dios. No, yo no creo eso. ¿A quién llamó Él? A los que lo iban a reconocer. ¿Y por qué lo iban a reconocer? Porque lo conocieron antes. A los que antes conoció, a estos también llamó. A los que conforme a su propósito son llamados. Y su propósito fue darse a conocer como la deidad entre su familia, entre sus hijos. Para esos, para los que Él llamó para darse a conocer, para ellos todas las cosas les ayudan a bien, sean buenas o sean malas. Todas las cosas les ayudan a bien, porque ayudan a ese propósito, a conocer, a ver a Dios manifestarse. Conocer al Señor. Mire, en cada lucha, en cada prueba, usted va a ver al Señor obrar allí. Y por eso es que viene la prueba. Por eso es que viene la lucha. Y usted llega a reconocer a Dios. Y al reconocer a Dios obrando, usted va a saber que esa lucha vino para bien. Todas las cosas ayudan a bien. Todo. Así que no se desespere. Confíe en el Señor. Él
Él se está dando a conocer. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la necesidad, Él se está dando a conocer, hermano. Ese es su propósito. Él se da a conocer porque los conoció antes de la fundación del mundo. Y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ese primogénito. El primogénito que era antes de todo, por el cual se hicieron todas las cosas. El que da principio a la creación de Dios. Ellos son traídos para ser hechos conforme a esa imagen. Y Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ve usted dónde lo está colocando eso usted? El verbo que estaba en Dios y que era con Dios. La palabra manifestada. Estos predestinados son hechos conforme a la imagen de ese primogénito. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y Él es el primogénito porque la primogenitura está en Él. La imagen del Dios invisible permanece en Él. Y se da a conocer a través de Él. Y nos hace partícipes de esa naturaleza, de esa imagen. Oh, hermano. Dios nos ayuda a ver eso bajo la luz de la revelación de la palabra. Porque allí es donde usted podrá llamar las cosas que no son como si fueran. Y usted verá a Dios, al Dios invisible, al Dios sobrenatural, abrir un camino donde no hay camino. Traer a una existencia una ardilla donde no había ardilla. Oh, hermano, usted verá lo sobrenatural de Dios moviéndose en su corazón. Oh, el mundo no sabe nada de eso, pero eso está en usted. Eso está allí, porque hay uno que lo probó. En este día probó que era la gavilla mecida sobre el pueblo, para que los demás también llegaran a madurez. Y esta es la madurez, la deidad plena de la palabra, hecha carne entre sus hijos. Aleluya. Por eso los predestinó, y los llamó, y los justificó, y los santificó, y los glorificó. Todo lo hizo en Él y para Él. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. De su plenitud tomamos todos. Ahora, la plenitud de la deidad se vació en Él, desplegando esa primogenitura. Y nosotros fuimos predestinados de recibir esa plenitud al primogénito. Ahora, de acuerdo a la ley de Dios, la primogenitura reposa sobre el hijo mayor, ¿correcto? Hay un solo primogénito. O sea, sobre el primero en salir, en abrir el vientre, ese es el primogénito. ¿Correcto? Ese es primogénito. El primero en abrir el vientre. La historia de la primogenitura, el tipo de ella, lo podemos ver claramente en Esaú y en Jacob. Ambos venían desde el vientre de la madre luchando por la primogenitura. Y salió primero fue Esaú. Así que la primogenitura le correspondía a él, ¿correcto? Pero vean qué cosa, que él vendió esa primogenitura. Él la cambió por un plato de lentejas.
Y entonces rechazó esa primogenitura. La tuvo por algo sin valor. Pero Jacob, que era el menor, Jacob la deseaba. Jacob vivía para ella. Y Jacob era un pícaro. Sin embargo, él deseaba esa primogenitura. Ahí está una historia tremenda. El profeta habla muchísimo de eso. De Jacob y Esaú. En el libro de Conducta, Orden y Doctrina, en el volumen 1, en la página 431. 431 del libro de Conducta, Orden y Doctrina, el párrafo 61 y 62, dice el profeta, fíjese ahora lo que él hizo, lo que este hombre hizo. Esaú salió y trató de tener cuidado de su pobre, ciego y anciano padre. Y Jacob pareciera que no le importó lo que le sucediera a él. Pero había una cosa que Jacob quería y esa era la primogenitura. Sin importar lo que viniera, cómo tenía que obtenerla, a qué nivel tenía él que llegar, esa primogenitura era lo único que a él le importaba. Y Esaú, la Biblia dice que él despreció su primogenitura. La Biblia dice esto, y la Biblia dice que habrá entre vosotros fornicarios, como Esaú, quien despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Ahora, ¿qué es una primogenitura? Es el derecho. Eso es lo que estoy tratando de decirles a ustedes. Este Espíritu Santo es su primogenitura. Esa es su primogenitura. Ese es su derecho dado a usted por Dios. Hoy día la gente dice, voy a ir a la iglesia. Yo soy tan bueno como el que está enseguida de mí. Pero yo, actuar como uno de esos aleluyas, yo no. Eres un Esaú. ¿Ve? Es la misma cosa, despreciando la primogenitura. Él la cambió por un plato de lentejas y usted la vende. Yo no digo que usted, sino que el mundo la vende por mucho menos que eso. Esa es la primogenitura. El Espíritu de Dios, la imagen del Dios invisible. El derecho a acceder a ese Espíritu Santo. Allí está la primogenitura. En el caso de Saúl y Jacob, la primogenitura pasó del mayor al menor, porque Jacob la deseaba más que Saúl. Él vivía para eso. Él amaba eso. Oh, hermano. ¿Qué es para nosotros este mensaje, hermano? Más que la vida. Es nuestro pan de cada día. Este glorioso mensaje. ¿Ve? Pero fíjense en el caso de los hijos de José. Esa es otra historia. Los hijos de José nacieron en Egipto. Efraín y Manasés. Y cuando José vino a Jacob, que era Israel, ¿no? José vino para que los bendijera. Dios cruzó las manos del patriarca para que la primogenitura, en vez de caer en el mayor, cayera en el menor. Ese es otro aspecto. ¿Ve? Dios cruzó esas manos, fíjese. En el libro de los sellos, en la página 139, creo que este es el primer sello. El primer sello.
la página 139, el párrafo 239 y 240, dice el profeta: y José, rechazado por sus hermanos, le fue dada una esposa gentil. Potifar le había dado, o sea, Faraón le dio una esposa gentil, y por ella tuvo hijos gentiles, mitad judío y mitad gentil. Fueron un gran símbolo. Cuando Jacob los estaba bendiciendo allí estaba Efraín a un lado y Manasés al otro lado. Entonces él cruzó sus manos y le concedió la bendición al hijo menor. Y estos dos hijos fueron añadidos a las 12 tribus, que en ese tiempo solo eran 10. Y Jacob mismo los bendijo. Y José, su hijo profeta, estaba parado allí y dijo: Padre, has errado. Dijo: has puesto la bendición de la mano derecha sobre el hijo menor, cuando debió haber caído sobre el mayor. Y él dijo: yo sé que tenía las manos cruzadas, pero fue Dios quien las cruzó. ¿Por qué? Porque Israel, teniendo los derechos de ser una novia, rechazó y vendió su primogenitura y pasó del hijo mayor Israel al nuevo, los gentiles, y las bendiciones pasaron de allí a través de la cruz a los gentiles. Ese es otro aspecto de la primogenitura. Del pueblo de Israel al pueblo que salió de la novia, de entre los gentiles. Dios, por medio de la cruz, pasó la primogenitura del mayor al menor, para que la imagen del Dios invisible nos alcance a nosotros hoy. De aquel Jesús vino a ser a este Cristo hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La primogenitura está aquí. Pasó del mayor al menor, al Benjamín de los profetas. Pero hay una historia en Génesis capítulo 38 que es preciosa. Fíjese, se trata de Judá, uno de los hijos de Israel, de Jacob. Él se separó de sus hermanos y fue y tomó una esposa. Entonces, tuvo un hijo, tuvo 3 hijos con ella, con esa mujer. Tuvo 3 hijos. Y tomó al mayor, que era el primogénito, la primogenitura, y le dio una esposa. Resulta que, dice la Biblia, y usted lo leerá ahí en Génesis 38, que ese hijo mayor de Judá fue malo a los ojos del Señor, hizo el mal a los ojos de Dios. Y Dios lo mató. Murió sin levantar descendencia. Entonces la ley exigía que él levantara, que ese que falleció tenía que tener descendencia, así que su hermano tenía que llegarse a la mujer y levantarle descendencia, que no iba a ser de él, sino de su hermano. Se fue Onán. Entonces Judá le dio a esa mujer, se la dio a su siguiente hijo. Y él, como él no quería levantarle descendencia a su hermano, lo que hacía era que cuando llegaba el momento, él echaba su simiente fuera de la mujer, para no levantarle descendencia a la mujer, a su hermano. Y a Dios no le agradó eso.
y lo mató. Así que la mujer quedó viuda, sin descendencia. Quedaba el hijo, el menor, pero era muy pequeño. Y Judá le dijo a la mujer, cuando ve, llégate a tu familia y eso, con tu vestido de viuda, y cuando mi hijo menor ya tenga edad, yo te lo entregaré y él te va a levantar descendencia. Así que la mujer se fue, Tamar, se llamaba ella, y fue a su casa. Pero pasado el tiempo, el muchacho creció, Judá se olvidó y Tamar se dio cuenta que él no le iba a dar a su hijo para que le levantara descendencia. Así que Judá venía a la ciudad, a los trasquiladores, junto con un amigo, y esta mujer Tamar se quitó la ropa de viuda, se puso una ropa y se hizo pasar por ramera y se sentó a la puerta de la ciudad y fue y se acercó a Judá. Y Judá la vio y entonces la tuvo por ramera y quiso estar con ella. Así que ella le dijo, ¿qué me vas a dar por estar conmigo? Judá le dijo, bueno, te voy a dar un cabrito de la manada y esto y esto. Ella le dijo, bueno, tienes que dejarme algo en prenda para que yo sepa, pues. Y Judá agarró, le dio el sello, el cordón y el báculo. 3 cosas. Ese tema es tremendo, porque el báculo que representa la ley, el cordón, la sangre, ¿no? El cordón grande, el Calvario, y el sello, pues el Espíritu Santo. ¿Ves? Ahí están las 3 dispensaciones en que el Señor se ha manifestado: Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la ley, en la gracia y en el Espíritu. El báculo, el cordón y el sello. Así que él le entregó esas 3 cosas a la mujer. Ella se acostó con él y ella concibió de él. Y Judá se fue y luego mandó con uno de sus siervos, uno de sus amigos, él mandó el cabrito. Digo, mira, llega hasta tal parte, allí vas con esta mujer así, le entregas este cabrito y ella te va a entregar mi báculo, mi cordón y mi sello. Así que el hombre se fue, pero Tamar ya se había quitado su ropa, se había puesto de nuevo la ropa de viuda y se fue a su casa. Cuando el hombre fue preguntando por la ramera, que no, aquí no hay ninguna ramera. Así que la buscó, preguntó. No la encontró y se trajo de vuelta el cabrito. Le dijo a Judá, mira, no encontré la mujer. No está por ninguna parte, dice que no hay nadie con esa característica, no hay ninguna mujer allí así. Judá dijo, bueno, agarra el cabrito para ti, no sea que vaya a ser castigado por no pagar la deuda. Toma ese cabrito y agárralo para ti. Así que Judá se quedó tranquilo. Pero a los 3 meses fueron a avisarle a Judá, porque ya Tamar comenzó a echar la barriguita, ¿no? Y bueno, si estaba encinta era porque había estado con un hombre. Así que fueron con el chisme allá a Judá. Mira, la nuera tuya, viuda de tu hijo, fornicó, está embarazada. Eso era motivo de muerte. Así que Judá dijo, vayan y apedréenla. Entonces llegó, cuando vinieron a buscarla, a sacarla, Tamar dijo, bueno, díganle a mi suegro que el hombre del cual son estas cosas, y le entregó el báculo, el sello y el cordón. El hombre al que pertenecen esas cosas es el papá del hijo.
Así que fueron donde Judá. Mira, la mujer dice esto, que ella concibió fue del dueño de estas tres cosas. Y Judá dijo, más justa es ella que yo. Porque ella se dio cuenta que él no le iba a entregar, y ahora eso es tremendo, porque esa mujer es la, ese que nació de allí, vino siendo, creo que fue el abuelo o el papá de Booz, que se casó fue con Ruth. O sea, la descendencia del Señor Jesús vino por Judá y vino por Tamar. Entonces él dijo, más justa es ella que yo, porque entendió que él no le iba a entregar a su hijo, pero ella le tuvo descendencia del propio padre. Así que esa es la historia de Judá y Tamar. Pero lo que a mí me llama la atención y que me hizo regocijarme de esa historia de Génesis 38 es el verso 27 hasta el final. El final de la historia es que es tremenda, porque dice el verso 27, Génesis 38, 27, dice: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Vean. 2. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su manto un hilo de grana, o sea, un hilo rojo, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Ve esa cosa, hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó a su nombre Fares, que Fares significa brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Mire, hermano, vea lo que ocurrió allí. El primogénito solo extendió y sacó la mano para que el cordón grana fuera colocado en su mano. Y luego él volvió a entrar y salió fue el menor, su hermano. Y su hermano fue el que abrió la brecha. ¿Ve? Y fue llamado Fares. Y la partera exclamó: ¿qué brecha te has abierto? Mire, él dijo: yo soy el primero y soy el último. Él abrió una brecha para que el primogénito saliera. Pero primero salió fue el precursor. Primero apareció Jesús para abrir una brecha. Y luego tenía que venir el primogénito. El que tenía el cordón grana. El que podía redimir. El primogénito, el que traía la primogenitura. Gloria al Señor. Mira, hermano, todo lo que pasó con William Marion Branham no es casualidad. Y en una ocasión, un hermano que conocía a nuestro profeta y fue allá a Jerusalén y estuvo allí en la tumba del Señor Jesús,
y ese hermano trabajaba las piedras. Ese hermano fue y recogió una piedra de allí, de la tumba de Jesús. Él dice que él, cuando estuvo allí, algo vino a su corazón, algo cayó sobre él, que le produjo un tremendo sentimiento, y él comenzó a llorar, y él dice: hermano Branham, yo pensaba era en usted cuando estaba allí. Y allí no dejan sacar nada, tocar nada, pero él, sin que se dieran cuenta, él tomó una de las piedras de allí y se la trajo. Y estando allí en su taller, le aplicó allí un ácido para, usted sabe, para tratarla, y esa piedra se convirtió en un rojo sangre, rojo grana. Y por todo el medio de esa piedra corría un camino blanco. Y él tomó esas piedras y lo que hizo fue 2 mancuernillas. Una mancuernilla es lo que se pone, llaman una yunta, ¿no? Lo que se ponen las personas, los caballeros, lo colocan en su muñeca, ¿no? Para apretar la manga de la mano. Y él tomó esas mancuernillas y se las regaló al profeta, se las trajo de Jerusalén. Y el profeta habla de eso. Y él lo dice: allí está esa piedra grana y ese camino derecho, el camino angosto que pasa a través de la sangre de Jesucristo. Y él se lo puso justamente en sus muñecas. Eso no es casualidad, hermano. ¿Sabe usted que una vez nuestro querido hermano Biondi, cuando estuvo allí en Jeffersonville, el hermano José Branham era un jovencito de 12 años y trajo esas mancuernillas y se las dio al hermano Biondi? Trajo varios objetos del hermano Branham y se le dijo al hermano Biondi: tenga. Y se las regaló. Esas mismas mancuernillas. Y el hermano Biondi la tuvo en sus manos y fue donde la hermana Meda y le explicó que José se las había dado. Y la hermana Meda le regaló lo demás, pero tomó las mancuernillas y no se las, o sea, las tomó, pues no se las dio. Esas mismas mancuernillas. Y allí en Génesis, ahí está un tipo de ese primogénito que sacó su mano y el cordón grana fue amarrado en su muñeca, y luego salió su hermano, porque primero tenía que venir el que abría la brecha para que el primogénito tomara lugar. Y el primogénito es el que tiene la primogenitura. Ambos son gemelos. Ambos son de la misma naturaleza. Pero uno tenía que abrir la brecha y el otro tenía que redimir. Y eso es lo que está pasando ahora, hermanos. Fíjese. Hebreos capítulo 10. O Hebreos capítulo 6. El verso 19.
Hebreos capítulo 6, el verso 19. Dice la palabra del Señor, hablando de esta esperanza de gloria, dice el apóstol, Hebreos 6, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entró como precursor hasta ese velo allí adentro. Él abrió esa brecha. Jesús fue el que abrió esa brecha. Entró como precursor y trajo a la presencia de Dios al primogénito. La primogenitura estaba en él. Así que fue hecho primogénito de muchos hermanos. En Hebreos 10, el verso 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Acerquémonos confiadamente por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Él abrió ese camino. Nosotros tenemos que acercarnos a ese camino, acercarnos a esa primogenitura, libremente, sin temor, sabiendo que es el camino que Él abrió. En el libro de Conducta, Orden y Doctrina, la página 285. El párrafo 703. Dice el profeta, ahora, cuando ella estaba para dar a luz, Tamar, se dio cuenta que eran gemelos. Y cuando uno de los gemelos, el primer bebé que nacía de acuerdo a la antigua costumbre judía, el primer niño que abría la matriz de ese hijo era la primogenitura. El primer hijo que rompía matriz, y recuerde que este era su primer hijo, con ninguno de sus otros 2 esposos, ella tuvo hijos. Ella nunca había tenido un hijo hasta en esta ocasión. Y cuando su primer hijo iba a salir, sacó únicamente una mano y la partera le ató un hilo escarlata en ella, porque el hilo escarlata hablaba de la redención que el primer hijo de la Virgen haría. Tendría el hilo escarlata de redención. Y cuando él metió la mano otra vez, el otro salió y ella exclamó, ¿por qué hiciste eso? El otro tiene la primogenitura. Así que eso es lo que Génesis 38 significa. ¿Ve usted? Que el primer hijo iba a recibir la primogenitura y así iba a permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo. Que el primer hijo estuvo bajo la ley de redención. Así que eso era para la primogenitura.
Es el primer hijo que rompe la matriz de la madre. Y ellos vieron esa mano y ella supo que había la posibilidad que la metiera otra vez. Y cuando el niño sacó su mano para mostrar que él la tenía, que él era el primogénito, la partera le ató un hilo de escarlata y luego él metió su mano otra vez. ¿Ve? Pero absolutamente él fue el primogénito. Eso era el hilo escarlata. El hilo escarlata, por toda la Biblia, significa redención, la cual estaba apuntando hacia aquel hijo primogénito que venía. El primogénito del caballo, el primogénito de la vaca, todo lo que fuera primogénito que sale primero, estaba bajo redención. Tenía que ser redimido. Jesús no tuvo que ser redimido, ¿correcto? Pero el primogénito sí tuvo que ser redimido. Todo tenía que ser redimido. Aleluya. Oh, eso me conmueve. ¿Lo captó usted? El primogénito tenía que ser redimido. Eso era una ley. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo iba a ser redimido Jesús? Si él era más bien el que redimía. Pero el primogénito tenía que ser redimido. Por eso Jesús abrió la brecha para que el que tenía el cordón escarlata fuera redimido y entonces trajera la primogenitura. La imagen del Dios invisible. Él la expresó. ¿Ve? Él dio a conocer eso. Ahora, para terminar, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer allí. Hebreos capítulo 12, el verso 15. Dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, fíjense esto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso es lo que el monte Sinaí. Eso es la ley. Eso es el tiempo de la reforma, el tiempo de las edades. Entonces, no os habéis acercado a ese monte. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y vea esto, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La congregación de los primogénitos. Ahora, hay un solo primogénito. Pero aquí dice, la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Oh, hermano. ¿Por qué ellos son una congregación de los primogénitos? Siendo el primogénito uno, él trajo la primogenitura y nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, coherederos con Él. Por eso usted tiene acceso a esa primogenitura. Usted es parte de esa primogenitura porque tiene acceso a la revelación de ella, a la revelación de la imagen del Dios invisible. Porque esa imagen está en usted y eso lo hace parte de esa primogenitura. Por eso usted es parte de la congregación de los primogénitos, porque están en esa primogenitura. Y esa primogenitura es la deidad, es deidad manifestada. Esa primogenitura vino para ser revelada a usted, porque usted era parte de ella antes de que el mundo fuese. Por eso a los que antes conoció, a ellos los predestinó, los justificó, los santificó, los glorificó, y todas las cosas le hacen que ayuden a bien para aquellos que aman al Señor. ¿Cuántos creen eso, mi hermano? ¿Cuántos saben que esa primogenitura está allí? Usted es parte de esa congregación. Hay un primogénito entre nosotros, pero usted es parte de la congregación de esos primogénitos que se acercan al Señor bajo esa gran deidad. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios nos ayude a seguir adelante, a seguir caminando en ese camino estrecho, duro, pero que es el camino correcto. Es el camino que Dios mismo proveyó a través de su sangre, su tabernáculo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ahora estaré con ustedes.